Bienvenidos todos y todas a este podcast Arte en Colombia, un podcast desarrollado para la clase de Historia del Arte en Colombia, dirigido por Gabriela Pinilla en la Universidad Distrital. En esta ocasión estamos con la fotógrafa colombiana Vicky Ospina, una figura icónica de la fotografía en Colombia, conocida por retratar la vida cultural, social y musical del país, especialmente durante las décadas de 1970 a 1990. Para la grabación de este podcast, Vicky me invitó a su casa a tomar el té y mientras conversábamos decidimos hacer la grabación mientras ella cocinaba, mientras comíamos. Así que acompáñanos por un recorrido por su casa, por sus anécdotas y también por su forma de ver el mundo, por su conexión con su intuición y la mística que hay detrás de su mirada y de su proceso creativo. Gracias por escucharnos. Yo te tomo una ti aquí. Lo que más me gusta es ir a la casa de las personas y coger toda la esencia, como hacer escenarios y sobre todo transformar a las personas en algo que ellos nunca se han permitido ser. O sea, que ya son, pero que nunca lo muestran. Me gusta mucho eso, como ir y hablar y sacarles eso. Hablemos de eso porque precisamente mi trabajo de carnaval y lo que yo hago siempre precisamente es como ir más allá de las apariencias y llegar a la esencia. Y por ejemplo, el carnaval, los personajes del carnaval, ¿por qué me encantan? Porque durante, ¿cuántos días en un año? 360, ¿verdad? 65. 65. Están pensando todo el tiempo en el disfraz que se van a poner, en comprar las telas. Pero durante esos 365 días son ellos mismos, cuando se permiten soñar lo que quisieran ser, esa versión que ellos quisieran ser, es en el carnaval, que es un sueño. Entonces ahí hay dos lenguajes, Claro. El lenguaje del blanco y negro, que es la vida cotidiana de todos los días, donde a veces no la transformamos y no vemos la magia del ordinario. Y lo extraordinario, que son esos días mágicos en que se disfrazan. Pero también lo uní ese tema al principio de mi trabajo de carnaval, porque yo en una época fui la fotógrafa de los carnavales. Yo en una época siempre les encanta meterte en categorías. Sí. Entonces la fotógrafa de los carnavales también tomó fotos de gente disfrazada, vestida en Nueva York, pero eran ellos mismos que parecían disfrazados porque estaban viviendo ya su personaje en las calles. Y eso tiene que ver mucho con lo que yo hago también, que es la fotografía callejera, Sí. que es la fotografía de la calle en la cual tú te encuentras y dialogas con la ciudad, con la vida, con los personajes, ¿no? Y los conoces. Pero también, por ejemplo, en ese momento se cruzó la fiesta del sol en el Cusco, entonces también el disfraz. Pero cuando haces un retrato, como todos usamos máscaras sociales para sobrevivir, digamos que es nuestro yo que llamamos ego y que nos defiende y que nos identifica en determinado momento de la vida, pero llega otro momento de la vida en que te das cuenta que es un cascarón que te está limitando y que tú eres mucho más que todo eso. Entonces, en el retrato es ir más allá del ego de la persona que es el observador y del observado y encontrar esa conexión en la cual ambos sean verdaderamente ellos mismos. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es sí. eso? Sí, sí, y es a través también de sus objetos personales y a mí me gusta mucho el styling, como el estilismo. Me gusta mucho también vestir a las personas, maquillarlas, transformarlas. Pero lo que te digo, como me parece muy bonito lo que dices, porque también tiene que ver incluso con esto que dices de poner todos los días jazz para sentirte en Nueva Orleans. Sí, es eso, es como, es algo que está dentro es un deseo. Pero realmente es que si te das cuenta que tú eres el creador de tu propia realidad y que el mundo exterior llega un momento en que te das cuenta que es muy importante cómo te sientes, con qué frecuencia estás vibrando, digámoslo así, los primeros minutos en la mañana son importantísimos, qué voy a crear, qué tengo que hacer para lograr los resultados que quiero hoy. Tú estás creando tu vida, porque cuando uno siente que el sistema político, social, económico es el que lo maneja, uno puede ser deprimente, ¿no? Sí. Y además, porque te enfermas, porque... Y se vuelve una realidad.
Sí, se vuelve, yo siento que en este momento de mi vida estoy trascendiendo eso, no sé si estás como en conexión o algo con la astrología y esas cosas, Ujú, o, mucho. bueno, acabo de cumplir 27 años, entonces estoy en mi retorno a Saturno en este momento, 9. El 9 es 9, el expansión, 9 y es un final. sí, y Y un, lo siento y un muchísimo, nuevo comienzo. yo lo siento Yo muchísimo, nací un 27, yo soy 9. sí, Pero el último año en que naciste también es fundamental. Te voy a pasar un video. El último número de tu año en el que naciste es el que va a contar un montón de cosas tuyas. su merced es del, 48, yo imagínate, soy yo del soy 98. 8. 8. Los 8 son números de almas ya viejas, almas que están ya finalizando episodios, digamos ¿No? así. Y que ¿Ya? son almas viejas desde chiquitos, toda la Ajá. vida fueron almas viejas. Y cuando un alma es vieja, un alma tiene una determinada sensibilidad y es posible que se sienta como esa canción de Billie Holiday que dice extraño en la tierra, te sientes siempre distinta a los demás Sí. porque de pronto eres más sensible, porque los observas, porque no cabes como en esquemas, en la mayoría, sufres mucho. Igual, yo creo, ¿no? Que eso es lo que hacemos los artistas. Somos sensibles a información que otras personas no, o que Ujú, otras personas eligieron no ser sensibles a esa información, pero sí a otras. ujú. Y nosotros, pues al menos, no sé, desde la fotografía es... El otro día estaba como divagando conmigo misma y pensaba es que la fotografía es una herramienta de perspectiva. Perspectiva. Y ya, o sea, hay otras cosas detrás de eso, pero lo que puede resumirlo muy bien es eso. Es la perspectiva tanto de mi ojo como el poder ver todo lo que estaba ahí en el momento. Exacto. O sea, la fotografía de ese pliego a mis estudiantes tiene que ver con la intención, atención, percepción en el acto de ver. ¿Cómo percibes el mundo? ¿Sí? Y es muy diferente. Si tú sabes, por ejemplo, ahorita en este trabajo que estamos haciendo de fotodocumental en la Universidad de los Andes, hagámosle una coñita, que es hacer la crónica urbana del centro de Bogotá. Es muy importante cómo nos preparamos. Si tú dejas que sea la vida la que dance a través de ti, quiere decir que tú dejas un espacio vacío y estás de blanco ante la vida. Pero si yo salgo con todos mis prejuicios, mis convencionalismos, mis problemas, mi ansiedad del futuro, del pasado, yo ese día no voy a poder tomar fotos. ¿Entiendes? Sí, Porque yo no veo a los demás. solo me veo a Me mí. veo a mí misma y a ese ser que está sufriendo, a ese ser sufriente que yo he decidido ser. Porque uno se toma el personaje en serio. Sí, Sí. sí, pero si tú lo ves también, porque la fotografía de todas formas tiene que ver con el recuerdo, cuando uno ve toda la cantidad de Mm. fotos, a mí me ha gustado siempre mucho los procesos, las transformaciones, todo lo que cambia, porque es la impermanencia, como dicen los budistas, todo siempre está cambiando, nada es igual. Pero sin embargo, la fotografía tiene el poder, y por eso digo que es una forma de meditación zen, tiene el poder de captar el presente, de captar ese instante que no se vuelve a repetir. Y cuando tú ves las Wow. fotos, las ves siempre en el presente. Las del futuro las se tomaron en un presente, las del pasado se tomaron en un presente. Entonces dime tú si la fotografía no es un arte mágico. Es precioso, Es sí. totalmente mágico con el río del tiempo y del espacio. Cómo percibes el espacio, cómo percibes el tiempo. Nada es gratuito en la fotografía. Por ejemplo, la fotografía análoga que nos enseña que la fuente de la vida y la fuente de unos fotones que entran por un lente y reaccionan ante un material fotográfico que tiene unas sales de plata sensible a la luz y empieza un juego de electrones que se que pierden y carga positiva, carga negativa, y ahí eso es increíble, toda esa química que hay ahí, pero siempre recordar que la fotografía no la inventó un chip de Sony, es el milagro de la luz, y sin la Sí, luz no podríamos ver ni el blanco, ni el negro, ni nos veríamos a nosotros, y menos habría fotografía. Pero, por ejemplo, total. el hecho de que haya poesía y literatura creo que se debe a la principal propiedad de la luz, que es que la luz viaja en línea recta. Si la luz no viajara en línea recta, no habría sombra. Los japoneses, ¿cómo podrían hablar del elogio de la sombra? ¿Sí? Claro. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces,
todo este blanco y negro y toda esta gama de grises, la fotografía se podría hacer como un equivalente del espíritu humano. Eso lo decía Alfred Stieglitz. Alfred Stieglitz decía, tú ves una foto y me estás viendo a mí mismo, y tú estás creando un equivalente con tu mente, asociándola de acuerdo a tu psiquis, todo eso es lo que te enriquece. O sea, lógicamente una fotografía como que culmina cuando el público la ve, porque eso es lo chévere de exponer, ¿no? Sí. De que la gente vea. Por ejemplo, esta gallada de mis fotos en Bucaramanga, de la serie itinerante del Banco de la República, que se va 10 años, que ya estuvo en 4 ciudades y ahorita se inicia en Cali. Y en Bucaramanga me dijo una señora una cosa muy linda viendo las fotos de la gallada, de los niños. Me dijo, usted al tomar estas fotos hizo que los niños recuperaran su infancia, volvieron a ser niños. Que niños que les ha tocado tan duro, sin familia, actuar como adultos, protegerse entre ellos. Sí. Entonces, cuando tú ves todo eso y todos esos cambios y transformaciones, el otro día con las fotos de la serie de la Plaza de la Concordia, yo recibí un WhatsApp que decía, esa señora de esa foto es mi abuela. No, cuando usted la tomó estaba joven, ya está mucho más vieja. Entonces también te muestra todas las transformaciones. Y a mí me da risa esta exposición porque si se va 10 años por Colombia también va a ser la historia de mi transformación. ¿Cómo estaré yo en 10 años? ¿Te das cuenta? Claro. ¿Estaré? ¿No estaré? ¿Cómo estaré? ¿Dónde estaré? Sí, también porque va a contar mi historia. Entonces, la fotografía realmente es un viaje autobiográfico porque tiene que ver con todo aquello, con tus sentimientos, con tus percepciones, con tus cambios. Es la forma de ver el mundo en ese momento. Y la necesidad, porque nosotros los fotógrafos, yo creo que yo solo le doy realidad al mundo cuando lo fotografío, es que lo entiendo, es que me ubico. ¿Sí me entiendes? Sí, de hecho, una de las preguntas que yo quería hacer del guión que le había enviado es qué foto no tomó, qué foto recuerda no haber tomado. Algo que me dejó como frustrada. Yo tenía una prima hermana que estaba casada con Palomo Linares, el torero. Yo estaba trabajando para Cromos. Paloma en ese momento estaba toreando en la Plaza de Toros. Y Marina Danco, mi prima, que era la esposa de Palomo, yo entro a su cuarto de hotel y la encuentro tirada en el suelo planchando la ropa de Palomo. Todo lo que eso significaba. Y yo quería tomar esa foto. Y ella me dijo, no quiero que la tomes. Y yo siempre digo, ¿por qué no me dejó? Si yo era su prima, si vivimos juntas en España, ¿por qué no me dejó? No me dejó. Porque era su momento, no sé, tal vez era un momento muy especial para ella que no quería compartirlo con nadie y era su forma de exorcizar sus miedos, de que su esposo estaba jugándose la vida. Sí, hay que comprender al otro también, ¿no? Pero para mí fue muy frustrante. Sí, de hecho, pues imaginarla está increíble, pero verla. Y un momento también para mí que fue increíble en el periodismo, cuando no eres buena en algo, pero pasa algo mágico. Yo era muy mala en fútbol. Fútbol. Yo no entiendo el fútbol. O sea, el fútbol es un juego que tú tienes que entenderlo para poder prevenir a dónde va la pelota, ¿no? Era un desastre. Y una vez se presentaron el River Plate y el American de Cali, estamos hablando de 1985, estoy en el Hotel Intercontinental. Y yo era un desastre, pero es que de verdad que era un desastre. De pronto tomaba un buen momento, pero todos los jugadores de espalda, y era porque así era fácil ver los números de los jugadores y poder hacer la leyenda rápido. Claro. Me tocaba hacer leyenda, transmitir y todo rápido. Esto era por radioteléfonos, entonces tú hacías un cuarto oscuro en el baño del hotel. Wow. Y recuerdo que esto fue, el universo me dio ese regalo, pero también ser capaz de darme cuenta de eso. A mí toda la vida me han fascinado los maniquíes, las poses como que representan la vida, ¿no? Esos maniquíes, por ejemplo, de San Victorino me fascinan, esos en los almacenes viejos. Y resulta que voy caminando por el corredor donde están todas las boutiques y los almacenes de ropa femenina, y ¿a quién veo a mano izquierda en la vitrina? Jugadores de River Plate haciendo las poses de los maniquíes con las pelucas y todo
tomé esa foto y ese día esa foto le ganó a todos los demás Claro. grandes fotógrafos de fútbol, ¿entiendes? Porque era lo mío. Y porque era la vida, Sí, pero es era que retratar la vida, lo sí. mío tiene que ver es con la condición humana. A mí me encanta esa género que se llama fotógrafos comprometidos, concern photographers, que son fotógrafos comprometidos con la vida. O sea, es la vida la que marca todo. Aquí no es la técnica la que marca la fotografía, ni la gran cámara. Aquí para mí lo importante de una cámara siempre ha sido la óptica, la finura del lente, para mí es fundamental. O sea, un lente que tenga una apertura grande, que deje entrar mucha luz, que sea luminoso, porque la fotografía de nuevo nos vamos a que es luz. Y además, si somos seres de luz, como dice Rumi, polvo de estrellas, estamos procesando luz con las cámaras, ¿no? Es un milagro de la luz. Y aunque lo tomes en digital, sigue siendo un milagro de la luz, porque siempre tiene que estar consciente de la luz. O sea, la fuente de luz, si es natural, tusteno, cuál es la dirección de la luz, es luz dura, es luz suave, el sol está en diagonal, dejó pasar el sol solamente los rayos rojos a las 5 de la tarde. ¿En qué momento se produce una longitud de onda? Cada onda es un color, eso es un juego divino. Yo se lo doy a mis estudiantes en fotobásica. Les muestro un átomo, entonces hay un electrón, que ese electrón por motivos divinos decide tomar energía de afuera, el electrón está en la órbita B, pasa a la C, en ese momento como las órbitas alejadas del núcleo pierden gravedad, se va como una pelota de nuevo al núcleo y ahí sale la longitud de onda, que es la distancia entre las ondas. Entonces, si tú tienes en cuenta toda la cantidad mejor dicho, toda la cantidad de ciencia que hay detrás de una foto, óptica, física, química, y que lo vamos a reducir solamente a una cuestión de píxeles, y que no tiene que ver nada con el espíritu humano, sino que con la gran cámara que yo tengo en este momento, que mientras más grande, mientras más lente, soy mejor fotógrafo. Y otra cosa es que siempre una fotografía te va a contar mucho sobre quién es el fotógrafo. O es una persona súper egoica que solo quiere mostrarse a sí misma, o quiere revelar a la condición humana, quiere mostrar quiénes son los demás, ¿no? Sí. Porque ahí está, es una forma de expresión. Y además otra cosa importantísima, hay dos cosas en fotografía importantes. Una es que la fotografía transforma lo que describe. Si tú haces una simple descripción, eso no le llega a nadie, porque así ve todo el mundo, todo lo trivial, no se ve la magia de nada. Pero si tú lo transformas con tu mirada, con tu interpretación, con tus emociones, ¿sí? Con tu percepción, con tu particular visión que tienes de la vida, con todas las experiencias que han hecho que seas lo que tú eres. Que además es una cosa ancestral, que viene yo no sé de dónde, o sea, todo lo que tú eres, toda esa química, todo eso que tú eres, y se va a revelar en la forma como tú editas de la realidad algo, Sí. Algo que te asombra, porque para la fotografía no tiene que ver con la indiferencia, sino con la vida. Para tomar buenas fotos tienes que estar asombrado. Es como un estado especial de ser, ¿entiendes? Sí, porque uno no hace una foto de algo que no lo despierta a uno de alguna manera, como que tiene que llamar la atención y eso es lo que me pasaba con el fútbol. A mí el fútbol no me llama, o sea, qué pena, yo sé que el 99,9% de los colombianos son, pero a mí el fútbol lo veo y sin volumen, como un ballet plástico. Sí. En cambio, mira, cuando me asombré ante el boxeo en Barranquilla, que jugaban dos campeones importantísimos, no sé, no podía creer que yo hubiera tomado esas fotos. Adoro el tenis y tomamos unas fotos de tenis buenísimas. Entonces, solamente ahí están tus gustos. Sobre la intuición en la fotografía, la mística y todo esto que va más allá, porque es que era como, su merced hablaba como de una comunión entre el espacio, el tiempo. Sí, exacto. Y uno. Pero ahí también, tú me preguntabas a mí que si yo había tenido, cuáles habían sido mis influencias fotográficas. También, sí. La verdad es que yo no tuve una sola influencia, no conocía ni a Cartier-Bresson. Yo no tenía ni idea que había fotógrafos. Yo solamente tomaba las fotos de acuerdo a mi intuición, de acuerdo a mi espontaneidad, de acuerdo a mi propio código visual, a cómo yo organizaba el mundo, que es la composición, cómo yo organizaba el espacio. Y todo eso está
las claves de lo que te gusta, de lo que te atrae. Yo creo que por lo menos en mi caso está en mi infancia barranquillera, ¿no? El cine estaba en el Teatro Metro, helado, delicioso, con ese calor de Barranquilla. Adoraba el cine. La naturaleza estaba en el mar. Yo me podía morir en el momento en que íbamos a Puerto Colombia, íbamos en un carro y había una bajadita, ¡pim! Cuando bajábamos se veía el horizonte del mar. Ese era el momento que yo estaba esperando todo el tiempo. ¿Sí me entiendes? Sí. Recuerdo cuando fuimos a vivir un tiempo en Puerto Rico, había una montaña que se llamaba el Yunque, el aire más transparente, los árboles, la naturaleza, el billar de la casa de mi abuelo, los árboles de mangos, con mi abuela esperando por la tarde, después de que ella había hecho todos los oficios domésticos, y fuera de eso trabajaba como cocinera para mantener a 8 hijos, la mamá de mi mamá, en Barranquilla. Nos sentábamos en la terraza en la terraza de atrás de la casa, esperando que cayera el mango, plop, y el olor de mango, ¿entiendes? Qué O sea, lindo. todo eso, y cuando llego aquí a Bogotá casi me enloquezco, porque vivíamos donde está ahorita el Country Club, ahí en la... Y yo recuerdo que mi mamá no me encontraba en la cama, porque yo estaba desayunando con los campesinos, adoraba el olor a leña, las flores, el bosque, los guardabosques, la gente. A mi mamá le tocaba contarme un cuento terrible de un policía que asustaba a una niñita y se la llevaba a la cárcel porque pasaba el primer extraño y yo me iba con ese extraño de la mano. ¿Sí me entiendes? O sea, yo he Sí, tenido siempre esa capacidad de comunicarme con siempre muy, todo muy el abierta mundo, muy a eso, abierta. Y sí. eso yo creo que a la gente dice, pero tú eres barranquillera, tú nunca hablaste costeño. Es que nunca hablé costeño ni de chiquita, ¿sí me entiendes? Pero sí me siento caribeña, en el sentido de abierta al mundo, abierta al mar, abierta a todo. Yo, saber que No. cada persona es parte de la familia del ser humano, cada persona que tú te encuentras, ¿sí? Sí, y nosotros cargamos con el territorio que hemos recorrido. O sea, es algo que va dentro de nosotros, donde nacimos, donde nos quedamos y donde nos pasan las cosas más importantes. Exacto, exacto. Y, y cuando veo los disfraces, sí, yo vivía el disfraz también, pero era un disfraz más europeo, ¿no? Se vestía uno de húngara. Nunca te ibas a disfrazar de Congo, porque yo no conocía al pueblo, pues al pueblo barranquillero, que es el que realmente hace el carnaval. Y Sí. ahí conozco toda esta mezcla de danzas que simbolizan todas las razas nuestras, conozco a los personajes, y siempre me han encantado los personajes como los arquetipos, que simbolizan algo, ¿entiendes? Ujú. Un personaje puede ser un jardinero. Me voy a tomar fotos de piscinas por toda Colombia y me encontré con un jardinero divino. Parecía el jardinero de Lady Chatterley, el amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. ¡Ja! Le tomé 36 fotos a ese. Todo un rollo para Sí, él. sí, sí, sí. Y siempre me fascina es mirar la mirada, los ojos de la gente, conocer a esa persona. ¿No? Y de pronto tienes una conversación fantástica con un extraño y en 5 minutos se sabe quién eres tú y tú sabes quién es él. O sea, Sí, lo que poco te puedas llegar a conocer en esta vida, porque somos un abismo insondable. Pero sí. es como que el fotógrafo sintoniza con todas las, digamos, como con todas las emociones del alma humana, con todos sus grises, ha estado en la negrura más terrible, ha estado en la blancura más tremenda, y no se ha dejado enseguecer por nada. Pero cuando tú sintonizas y conoces toda esa gama y ese espectro, es una gran oportunidad para un fotógrafo de conocer de qué estamos hechos, ¿no? Más allá de los prejuicios o más allá de los convencionalismos. Sí, yo creo que yo nunca, siempre he tenido como, he vivido la vida a mi propio ritmo. Siempre he trabajado para mí, además. Pues sí, uno trabaja y es responsable y todo, pero lo hago porque me Por ti. encanta, Sí. porque me encanta. Entonces, no perder como ese disfrute, ese asombro, esa alegría, porque pienso que tú eres responsable de tu alegría. El sufrimiento lo tienes que transformar en vida. No te puedes dejar como, o sea, enterrar por el sufrimiento. El sufrimiento te está diciendo que hay algo en ti que tú no lo reconoces.
es como una oportunidad que tienes para bucear en tu propio ser y Sí, decirte de dónde viene ese sufrimiento. Y tú tienes que integrar todo. Digamos, hablando de luz y sombra, cuando yo estoy oyendo mucho a Carl Jung últimamente y a Víctor Frank y al sentido de la vida, porque muchas veces ya todo aquello que te daba sentido se puede derrumbar, porque llega un sí, momento en que ya te das cuenta que ya no era el asidero que tú, de estabilidad que tú necesitabas. Y pasan cosas y a veces de pronto te das cuenta que tú no eres lo que haces, ni eres lo que tienes, sino que tú eres mucho más que todo eso, ¿sí? sí. Y empieza esa búsqueda, y en esa búsqueda está siempre la fotografía, ¿sí? Cuando yo era chiquita, yo me hacía una pregunta tremenda. Tenía 4 años y me la hacía durísima, que era, ¿quién soy yo? ¿Sí? Y yo sé, hoy en día estoy pues llegando como a esa percepción de que no somos pensamiento, que los pensamientos van y vienen, son hasta reciclados, que tu mente es un instrumento que tú tienes que saber manejar. El otro día veía algo que decían que las ideas están hechas de viento. Mm, Entonces, que las ideas van por ahí, van y se posan en ti. Y sí, si tú no la coges, va otra ahí, ya, persona. Y exacto. a veces hay inventos, el mismo invento, 3 personas se hacen el mismo invento en el mundo, ¿verdad? Yo creo mucho que hay un sincrodestino, o sea, hay un universo inteligente. Yo creo mucho en que esta ciruela es una manifestación del universo. El universo decidió manifestarse por un tiempito corto como esta ciruela. Decidió manifestarse, ¿sí? Como Sí, tú, como yo. Somos una manifestación del universo. sí, ¿Sí? Entonces, en ese sentido, de que vale la pena, llega un momento que te das cuenta que es inútil resistir, que tú quieres que la vida sea como tú quieres. No, la vida es como es. sí, ¿Sí? No pongas resistencia, fluye, haz siempre lo mejor que puedas. Hay doctrinas. Yo estoy estudiando todos esos temas porque a mí toda la vida me fascinó la filosofía, pero la filosofía del ser, la filosofía del alma humana. Cuando tenía 10 sí. años llegó a mi vida un libro que se llamaba Autobiografía de un yogi contemporáneo de Paramahansa Yogananda. Él fue el que llevó el yoga a Estados Unidos Ok. y él hace parte de la dinastía del Kriya Yoga, que es un yoga muy avanzado. Y yo siempre había querido hacer Kriya Yoga y llegó el sincrodestino y mira, llegó un Sí. maestro que puede iniciar en Kriya Yoga. Y entonces yo hago mi Kriya Yoga. El Kriya Yoga es chévere porque oxigena el cerebro y haces un trabajo con él. Pero es el sincrodestino, ¿entiendes? Porque era mi maestro y ahí estaba a los 10 años y volvió a mí muchos años después. Y yo siempre quise hacer Kriya Yoga y dicen que Jesús hizo Kriya Yoga y una cantidad de gente ha hecho Kriya Yoga, avanzados, maestros y todo esto. Pero el asunto es que también cuando hablan del despertar, que te das cuenta que no eres un ego, sino que eres algo mucho más que todo eso, y el despertar es durísimo, porque el despertar es darte cuenta que todo se desencajó y ahora yo qué voy a hacer con esto, que yo Sí. sé, ¿no? ¿Qué voy a hacer con este vacío que yo siento? ¿Cómo le doy sentido a todo esto? Y la fotografía, de nuevo vamos, la fotografía te ordena. Tú coges una cámara, ¿sí? Yo ahora tomar fotos que te decía de... Fue terrible de que aparecen esos colibríes, un nido de colibríes en mi Mm, patio, 2 colibríes con los picos hacia arriba, divinos. El maestro no pintó esa pared por proteger, porque estaban pintando esa pared en el patio, por proteger a los colibríes. la pared es un retrato de esa historia. Sí, está sin Sí. pintar. Y de pronto estamos en un país en que necesitamos alegría, porque a veces las situaciones políticas son tan duras que te arrugan el Salir alma a y la te esquina. entristecen. Y sí, todo lo que está pasando y todo es está todo como tan turbulento, ¿no? No hay como claridad. Sí. Entonces, estoy yo barriendo en el patio cuando de repente veo algo peludito morado. Ah, ¿Y qué era? el pichoncito. No era pichoncito. La mamá colibrí con la barriga desgarrada en el suelo. Entonces cogí algodón, le hice una mortaja de algodón, le puse velas, todos mis santos alrededor, y le hice una ceremonia. Y cuando de repente miro a la izquierda, no, entonces me subí al árbol, de alguna manera me subí, y vi que los colibríes
No estaban, dije, se salvaron, no están, ya volaron. Mentira. Cuando me bajo y miro a la izquierda, un bebé colibrí, también con el estómago rasgado. Entonces acompañó a su mamá en la mortaja de algodón y en la ceremonia que yo estaba haciendo, ¿entiendes? Y nunca encontré al otro. Y pregunté por aquí en el barrio, me dijeron que había un gato loco por ahí, pero yo decía, un gato no se puede haber trepado allá. Y de pronto empiezo a ver a esos pájaros que tienen el pico naranja. Es que esos Son son, terribles, eso sí. fue. Y parece que el colibrí por la noche, óyeme bien, me contaron que por la noche, yo no sé si es cierto o no, pero por la noche el colibrí duerme sobre sus polluelos. Y seguro que este pájaro llegó de noche, ¡ping! Le cayó y el colibrí salió volando y el otro también. Ay. Entonces, fue triste, mi motivo de alegría, que era como un mensaje alegre del universo, mira, las cosas no están tan mal, la magia puede suceder en tu vida. Todo horrible, horrible, puse velas, de todo. Uf. Entonces, como la muerte es parte de la vida y qué tal, y la vida es parte de la muerte, o sea, la muerte no existe, solo es energía que se recicla y todo Ujú. esto, ¿no? Pero que somos inmortales, somos inmortales. Yo recuerdo que Sí. leía mucho a Hermann Hesse cuando era adolescente, Ujú. que tenía el lobo estepario, que fue otro de mis Biblias. Yo he leído mucho en la vida. Me encanta que tuve una mamá que me sumergió desde muy chiquita en el mundo de la literatura que ella adoraba. Me leí toda la comedia humana de Balzac. Y me doy cuenta de que la fotografía también tiene que ver con la vida y con la muerte, porque es que la muerte que estamos muriendo continuamente, todo el tiempo estamos muriendo a todas aquellas versiones que Claro. fuimos y que ya no somos. Sí, el presente es la vida y la muerte al mismo tiempo. Entonces la fotografía, claro, Pero ¿dónde carga estaba eso. aquel chiquito de 5 años que tú eras? ¿Dónde está? Está en ti. Entonces ahí viene el trabajo con el niño interior, con todos los Sí. niños que tú has sido, con el niño que se sintió desprotegido, abandonado, todo esto que viene siendo parte de tu sombra, lo que tú no reconoces en ti. Entonces de nuevo vamos a la fotografía. La sombra, cómo integramos la sombra nuestra en nuestras vidas que proyectamos en las relaciones de los demás. Los demás están ahí solamente para mostrarte dónde está tu sombra y lo que tú no haces consciente se vuelve tu destino, llamémoslo así, tu Sí. karma. Sí. Entonces, la fotografía es un juego de luz y sombra en tu vida, o sea, como hay cosas que no cambian y otras que sí cambian, ¿verdad? Pero cómo encontrarte con ese sol del atardecer y de pronto esa luz mágica que a mí me encanta a las 5 de la tarde y poder tener un iPhone en ese momento puede ser el más viejito que te atreviste a llevar al parque porque, bueno, a un sitio medio peligroso y tomas fotos de ese momento mágico y hace que estés en unidad con la vida, ¿verdad? Como que es un todo. O sea, yo realmente le agradezco mucho a la fotografía porque le ha dado un significado increíble a mi vida, ¿entiendes? Ha sido una gran maestra, ¿no? Sí. Y además mostrarte, conocerte, qué es lo que te gustan. Por ejemplo, a mí en fotografía me encanta el retrato, me encantan los niños, me encantan los viejos, me encantan la gente con cara curtida, interesante, ¿sí me Con entiendes? historias La en gente la que cara, revela sí. historias. Y siempre que hago fotos hasta de mí, también me gusta fotos, hice muchas fotos de mis hijos cuando eran chiquitos, más grandes, los nietos, las flores. Ahorita estaba traumatizada por una flor una mata que he tenido siempre una mano campesina. Yo aquí tuve un pino que creció como hasta el cielo y iba a derrumbar la casa. Creo que este que tiene ya hace eso, porque este es uno de los últimos. Ahora miramos. Sí, yo creo que sí. Necesito porque es que le ha hecho de todo y no sé qué le pasó. Entonces de pronto puede llegar una babosa. Pero es eso, es tu amor hacia la vida. Pero son alegrías, alegrías inmensas, ¿no? Alegrías cuando de pronto ves una flor como de ajo que nunca había crecido en tu patio, ¿sí? Alegría cuando ves de pronto tomates que crecieron yo no sé de dónde, o de pronto pones unos frijolitos en una mata como un mandala y se llena como un bosque, ¿no? Llegas corriendo y le tomas una foto porque es como que así valida su presencia, como que si no tomas la foto no crees que existe de verdad, Sí, ¿sí? Como que la foto autentica las cosas, yo no sé, como que como que te hace estar en el presente, en el momento en que conoces lo que estás tomando, ¿no? claro. Y bueno, uno para recordar y otro que, pues no sé qué opina, pero en este momento que vivimos
como todo es tan líquido, todo es tan rápido. De hecho, esa era otra de las preguntas, ¿no? Como Ajá. qué opinión tenía sobre la fotografía ahora. No hay momento para apreciar y creo que es chévere, o sea, y aunque tengamos un celular todo el tiempo en la mano Ujú. y la posibilidad de hacer una foto, me parece re bonito porque la presencia no solamente es hacer una foto y cuadrarla y toda la cosa, sino realmente la fotografía enseña a estar presente en todas partes. Sí, pero aunque sea con un iPhone, yo reivindico mucho las fotografías con celular mientras tengan una buena cámara, porque siempre es la cámara que tú estás contigo, no todo el tiempo estás con tu cámara. Sí, sí. Pero es poder, como la fotografía es documento, entonces poder documentar La algo que tú fotografía es viste, que uno dice, documento. yo, ¿por qué no tengo una foto? Porque de pronto ves algo en la calle totalmente loco, fuera de contexto, surrealista. A mí me encantan las cosas surrealistas también, como que Sí. tienen muchas interpretaciones. Entonces, qué maravilla es tener una cámara. O sea, es un ojo, es la extensión de tu ojo, un celular es la extensión también de tu ojo, de tu corazón, de tu ser, De tu memoria. ahí está, Es como de tu si. historia, ahí está, ¿no? Pero eso es horrible, yo entiendo, cuando a alguien le roban el celular, por favor. Esas cosas son desgarradoras, Sí, porque todo lo que es la sí. memoria, porque es tu memoria. Es amar la vida, amar el amor. Pues eso ya es muy hippie, No, hippie, es que, pero. perdóname, si quieres nos me preguntas, porque en el hippismo, de las ideas que teníamos del hippismo, me voy al colectivismo y vuelvo de nuevo al hippismo, en el sentido de que lo que decíamos en la época hippie es totalmente válido hoy a la luz de la física cuántica, que es, el mundo no se puede transformar, transformémonos a nosotros mismos. Tú tienes que cambiar por dentro para cambiar afuera, porque tú creas tú en el universo. El alma tiene que ver con la impecabilidad, tiene que ver con la integridad, tiene que ver con la coherencia, que haya coherencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento y lo que yo hago. Y puede que en ese momento yo me equivoque, pero estoy siendo coherente conmigo misma. ¿Sí me entiendes? Sí. Y eso es ser Mucho. uno auténtico, ¿sí? Que lo más importante en la vida es ser uno mismo, no lo que los otros quieren que tú seas, sino lo que tú eres. Sí, porque siempre estamos movidos, como nuestras motivaciones siempre tienen que ver con la opinión de los demás, con la aceptación de los demás. Pero tal vez el proceso que tiene que ver con la fotografía también tiene que ver con el camino de la autenticidad. Pero es la naturaleza del fotógrafo, del periodista, es eso. Bueno, el reportaje, por ejemplo, estoy ahí ahorita unos días de vacaciones en Los Alcatraces, un sitio donde yo voy, que vivo enamorada de un balcón que da al mar, y siempre voy, hago mi set en el balcón y tomo todos los movimientos del mar, las nubes. Lo conozco tanto ya, pero siempre me da sorpresas y cómo se configuran esas nubes, los telones de fondo de las nubes, los cambios que hay de luz, y lo disfruto muchísimo. Pero estoy arriba en el balcón y de repente veo que tienden una red en el mar, pero llega primero un barquito chiquito, una canoita chiquita, y tiran esa red, pero una red en un área bastante grande, y empiezo a observar y luego veo que llegan los pescadores y me bajo corriendo y terminé haciéndoles una entrevista y luego vuelven y ya son mis amigos y los vuelvo a fotografiar. Entonces, no importa dónde estés, pero siempre tu naturaleza de periodista, de reportero, está siempre presente, que tiene que ver con quién es el otro. Quiero conocerlo, quiero que me cuente su historia. Y tiene que ver con ese asombro y esa fascinación que uno tiene hacia la condición humana. Cada persona es una historia distinta y tú con tu cámara te acercas a la intimidad de la aventura humana, que es como conspirar con el universo que se está manifestando, con esa vida que tú ves delante de tus ojos. Y es querer explorarlo a través de un lente que viene siendo la extensión de tu ojo, de tu mente, de tu corazón. Y también tú combinas foto fija con
con el video. Ah, chévere. Eso Sí. es chévere.